En este día, prepárate para una reunión muy especial. Hola, bendiciones en este día. Es una alegría que podamos compartir juntos esta reunión. Qué bueno que podemos estar juntos. Hola, bienvenidos a este domingo súper especial. Vamos a pasar un buen tiempo juntos. Hoy seremos fortalecidos y animados por nuestro Dios. Cuando nos reunimos en su nombre, su presencia en medio nuestro obrará haciendo cosas tremendas y maravillosas. Bueno, qué hermosa bienvenida que les dimos hoy a todos. Qué bueno volver a estar juntos una vez más, un domingo en la casa del Señor, en cada casa. En cada casa. Así que felices. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer una hermosa porción de la palabra antes de hacer una oración y continuar con esta hermosa reunión. Salmo 27, los primeros versículos, dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? El versículo 3 dice: Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Una declaración de certeza, de convicción, como dice la palabra, de que sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído. Así que te bendigo en esta mañana, en este día, con esta palabra de Dios. Oramos y pasamos a un tiempo de anuncios y cosas importantes que tenemos para decirles. Así es. Padre, en esta mañana, en este día, te glorificamos. Este es el día que tú hiciste para que nosotros podamos reunirnos como iglesia en cada lugar y poder compartir este tiempo especial de ministrarte a ti con nuestra oración, con nuestra gratitud, con nuestros cantos, y también poder recibir la palabra, la instrucción, la sabiduría que viene de ti para nuestras vidas. Así es. Gracias, Señor, gracias por poder hacerlo en libertad, gracias por estar en este tiempo apartándonos para entrar en un tiempo de comunión contigo de manera especial. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Y amén. 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 Bueno, tenemos unos anuncios importantes para hacerles. En primer lugar, quiero decirte o invitarlos a que tengamos en cuenta esto. No es un programa de televisión, es una reunión. Es un momento que apartamos para buscar la presencia del Señor, para que Dios nos ministre, Dios nos hable. Así que le animo a que no simplemente sea un espectador, que participe, que abra su corazón, que participe de la oración, que participe de la adoración, que allí deje que el Espíritu Santo le ministre a través de la palabra, y eso hará de que no sea un programa simplemente lo que usted está mirando, sino esté participando de un momento en la presencia del Señor. Y como decías, estamos trabajando en muchas cosas juntos. Seguimos activos. A pesar de que el templo todavía
no lo podemos abrir, a pesar de que las casas para los grupos bíblicos tampoco la podemos abrir. Estamos generando momentos y viendo cómo podemos desarrollar la misión de la mejor manera en medio de los tiempos que estamos viviendo. Queremos decirle que estamos poniendo ahora al alcance de todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que están escuchando y participando de nuestras reuniones, pero todavía no hicieron ningún estudio de la palabra, todavía no profundizaron en su relación con el Señor y quieren hacerlo. Estamos trabajando y esta semana ya va a estar, en realidad a partir de la semana que viene, va a estar a disposición y al alcance de todos nuestra escuela de discipulado, en su nivel 1, que se llama Un Nuevo Comienzo con Dios. Son clases que estamos filmando, estamos preparando, estamos desarrollando. Hay un material que también ya está listo, terminado de desarrollar. Y lo que necesitamos es que todos aquellos que quieran inscribirse en esta escuela de discipulado, ya esta semana será semana de inscripción y a partir del próximo domingo, en la reunión del próximo domingo, estaremos lanzando ya la primera semana, la lección 1. Usted tiene que mandarnos un WhatsApp a nuestro número de contacto en estos días. Está apareciendo aquí abajo en la pantalla. Usted tiene que mandarnos un WhatsApp y decirnos que quiere inscribirse en la escuela de discipulado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con nombre y apellido, por favor. Con nombre y apellido, por favor. Ponga su nombre y apellido y diga simplemente esto. Quiero inscribirme en el Discipulado 1. Nosotros le vamos a hacer llegar en el transcurso de la semana un link donde usted desde el WhatsApp puede ingresar y allí llenar un formulario de inscripciones muy sencillo con sus datos y enviarlos. Entonces, al final de la semana ya vamos a tener el número de inscriptos y vamos a generar un grupo de Discipulado 1 y a partir de allí, semana a semana, le vamos a enviar el link donde usted puede ver la clase de discipulado, participar de la clase de discipulado. Le vamos a mandar el material para que usted pueda para que eso pueda ser una guía durante la clase y luego va a haber un formulario una guía de actividades. Una guía de actividades para reafirmar lo aprendido. Exacto, que usted la tiene que después volver a enviar y de esa manera no es tan complicado. Parece. Tenemos que adaptarnos y atrevernos a ir por más en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la capacitación a distancia. Entonces, estamos felices de poder hacerlo así, porque usted después la clase no va a ser como la hacíamos antes, un domingo de mañana, un miércoles de noche. Usted va a elegir el día de la semana que mejor le quede. Es una clase de aproximadamente 40-45 minutos y luego usted la puede ver en el horario que mejor le venga y en el día que mejor le venga. Así que le animamos a eso. Lo que estamos haciendo es para que quede en lo posible y es una herramienta más. Y no paramos de aprender, o sea, nosotros tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Y esto, la escuela de discipulado, para nosotros como iglesia es muy importante, así que si todavía no hiciste por una u otra razón, no hay excusa ya. Son 8 semanas, son 8 lecciones. 8 lecciones. Y luego avanzaremos por el nivel 2, pero por ahora comenzamos con el nivel 1 de esta manera. Sería bueno contarle a la iglesia, a los que nos están escuchando y participando de estos 50 días, que como iglesia estamos avanzando y ya pronto lo tendremos una aplicación para nuestros celulares, ¿no? Estamos haciendo una inversión muy importante como iglesia, aún en medio de estos tiempos difíciles, pero creemos necesario que usted pueda... hay una empresa y hay desarrolladores que están trabajando en esto para que usted y yo podamos bajar la aplicación del Centro Cristiano Puerta Abierta a nuestros celulares y desde allí tener todo. Después le vamos a explicar, vamos a hacer un tutorial, pero quiero decirle que en cuestión de 3-4 semanas más
nosotros vamos a poder ya lanzar nuestra aplicación, que creo que es un paso gigantesco, un paso hacia adelante en medio de estos tiempos. Y una cosita más. Una cosita más quiero anunciarles, que hoy domingo, Dios puso esto en mi corazón. Esta reunión de la cual participamos, nosotros la firmamos con un tiempo de anticipación. Hoy, por ejemplo, le cuento, es viernes de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo de edición que lleva horas y horas para poder tener la reunión con la calidad que estamos tratando o intentarlo de hacer y con mayor excelencia, con los textos bíblicos, con las placas que ayudan, con las frases puntuales. Hay todo un trabajo de recopilación de material, de edición, que lleva muchas horas, ¿no? Pero hay algo que no podemos hacer, que es el momento que lo genera un momento en vivo en una reunión, que es el espacio de poder interactuar juntos. Entonces, lo que Dios puso en mi corazón es que los domingos, escuche esto, en el cierre del día, 20, 30 horas, vamos a generar un espacio en vivo para que usted que vio esta reunión, luego de recibir la palabra, luego de participar, pueda cerrar el día. Y en ese momento en vivo, allí lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes pueda escribirnos allí a la página de la iglesia, lo vamos a transmitir en el Facebook de la iglesia, en el Instagram de la iglesia, y allí usted pueda escribirnos su motivo de oración, porque queremos generar un espacio de altar. Exacto. Generalmente virtual. Virtual. Cuando termina la reunión, siempre hacemos un llamado al altar. Respondemos, ¿no?, a la palabra. Respondemos a la palabra, oramos por las necesidades, reafirmamos la palabra que hemos recibido y terminamos declarando la bendición de Dios sobre nuestra semana y la victoria de Dios sobre todas aquellas luchas que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la semana que se inicia. Entonces, la idea es terminar el día y hacer un complemento a esta reunión en un momento de unos 30 minutos en vivo. Así que los espero esta noche a partir de las 20 y 30. Los esperamos esta noche a partir de las 20 y 30 horas para este momento que creo que será muy, muy especial, cerrando el día y consagrando la semana al Señor. Sería bueno aclararle que esos 30 minutos no reemplaza la reunión, Así es. No reemplaza, el pastor no va a volver a sintetizar el mensaje, no lo va a venir a hacer más cortito para que usted tenga una idea. Al contrario, es para reforzar la reunión y generar ese momento de consagrar la semana, pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida y cerrar lo que genera este espacio y esta reunión. Así es. Así que bueno, esta noche nos vemos 20 y 30 horas otra vez. En vivo. Ahí vamos a estar en vivo. Ahí vamos a estar en vivo. Bueno, pasamos a un tiempo de adoración con el pastor Jami. Vamos a alabar, a bendecir el nombre del Señor, como siempre lo hacemos con estas canciones tan hermosas que el ministerio nos prepara cada vez que nos reunimos. Participe, cante, adore. Fuerte, como dice el pastor Jami, no los escucho. Vamos un momento. Jami. Nos unimos para adorar al Señor, para alabarlo en espíritu y en verdad. Desde cada casa, desde cada hogar, exaltamos al Dios grande y poderoso. Diga conmigo, es tiempo de adorar con pasión. Hoy es tiempo de tu justicia fluir. Otra vez, declárelo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Y Señor, es tiempo de tu justicia fluir,
lugar levantamos alabanza a nuestro Señor. Desde cada casa aplaudimos juntos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Diga conmigo: te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Otra vez te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya, te exaltamos, te bendecimos, Señor. La palabra del Señor declara que hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Y el Señor le dio un nombre, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo creo que al adorar con esta canción, al pronunciar el nombre de Jesús, se desatan milagros, provisión del cielo, y el favor de Dios viene sobre tu vida. Adoramos juntos al Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, mi transgresión tú perdonaste, y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, creemos al adorar, al pronunciar tu nombre, que ocurren milagros, sanidades, que tu poder se manifiesta, que entra en cada casa en el poder de tu nombre.
en el poder de la resurrección, en el poder de tu palabra. Nos unimos para decirlo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Al adorar en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Al adorar en el nombre de Jesús las enfermedades son sanadas. Al adorar en el nombre de Jesús se va el miedo, se va el temor, se va la incertidumbre y crece la fe en nuestros corazones y la libertad en el espíritu para adorar. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tu voz conmigo y decláralo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Todos diciéndolo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Otra vez decláralo. Ya no soy un esclavo del temor y ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo tuyo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy, ya no soy, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Reafirma esta verdad. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor. Oh, oh,
soy hijo de Dios. Díselo de nuevo conmigo. Yo soy hijo de Dios. Última vez, díselo otra vez. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que camine. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo. Abriste el mar para que yo camine. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Sí, Señor, me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Reafirma esta verdad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé, yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Siente el abrazo de Dios. Yo solo sé, siente su amor, que yo soy su hijo, su consuelo, y Él es mi Padre, su abrazo, y mi Padre me ama. Repítelo una y otra vez. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé, yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Ya no soy un esclavo, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, soy libre, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. El título de este mensaje está sacado de un versículo en la historia de Job. Job es un libro de sabiduría en la Biblia que aborda el tema del sufrimiento. Básicamente trata de responder a la pregunta de por qué sufre la gente buena o los hombres buenos. Porque Job, dice la Escritura, que era un hombre bueno, era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Pero este hombre enfrenta un tiempo de prueba terrible. Es atacado en todos los frentes, pierde todo, mueren sus hijos, se enferma de una enfermedad espantosa. La esposa desea que se muera. Es terrible lo que le pasa a este hombre, a este hermano nuestro. Pasa por una cuarentena donde pierde mucho más que cosas materiales. Pierde seres queridos, pierde la salud,
Pero hay algo importante en la historia de Job que quiero señalar en esta introducción, que lo importante en la vida de Job, a pesar de todo lo que perdió en ese primer, y lo relata ese primer capítulo, Job nunca pierde a Dios. Job nunca perdió su fe. Y el hecho de no perder a Dios y el hecho de no perder la fe en medio de esa prueba terrible, ese tiempo de prueba terrible que le tocó vivir y enfrentar, es lo que le permitió a Job experimentar un postrer estado. Porque si él, aparte de perder su salud, aparte de perder seres queridos, aparte de perder sus bienes, aparte de todo eso, perdía a Dios y perdía la fe, nunca hubiera tenido un postrer estado. Fue el hecho de mantener su relación con Dios y de mantener su fe en medio de su crisis y en medio de sus temores y confusiones, ¿no? El hecho de mantener a Dios y mantener su fe fue lo que hizo posible que él experimentara un postrer estado, un después del sufrimiento, un después de la crisis, un después de lo que podríamos llamar su cuarentena espantosa, ¿no? Vamos al texto bíblico y dejemos que Dios nos hable en este día. El texto que quiero leer es Job capítulo 42, el último capítulo de la historia, versículo 7 hasta el versículo 13. Si usted tiene Biblia, le invito a que lo abra y que me pueda acompañar en la lectura. Job 42, 7 al 13, dice así: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, note esto, mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas aquellas cosas o todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y el último versículo del libro, el último versículo con el cual esta historia termina, dice así. Versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. Ese es el final de la historia de este hombre. La traducción NBI dice: disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Lo leo de nuevo. Disfrutó de una larga vida y murió
en plena ancianidad. ¿Cuánto quisiéramos que el último capítulo de nuestra vida se escribiera así? El último texto de nuestra vida se escribiera así. La traducción lenguaje actual dice: luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Todos quisiéramos que nuestra vida se describiera también de esa manera. Quiero, a la luz de lo que hemos leído, señalar varias cosas de este texto que quiero que la usemos para reflexionar y afirmar en nosotros. Inicio con el versículo 12, que es el que le da el título a esta predicación. Dice el versículo 12, y lo vuelvo a leer: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Subrayo esta frase: Dios bendijo. Dios bendijo. Tremenda palabra. Una palabra que la podemos ver a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Porque ¿sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que bendice. Repito, el Dios a quien adoramos, el Dios en este día, el Dios a quien servimos, el Dios a quien oramos, el Dios a quien buscamos en este tiempo es un Dios que bendice. Si vamos al inicio de la Biblia, allí al libro de Génesis, al primer capítulo, cuando Dios creó esta tierra, el universo, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice que después de haberlos creado, lo primero que hizo, dice, y los bendijo Dios. Porque Dios es un Dios que bendice. Dice que los creó a su imagen y semejanza y después los bendijo. Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Dios es un Dios de bendición. El apóstol Pablo escribió allí en ese texto extraordinario en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Cuando nos unimos a Cristo, hay toda clase de bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Job pasó cosas terribles, pero cuando la prueba terminó, Dios lo bendijo. Y cuando la prueba terminó, Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Quiere decir que el postrer estado fue mucho más bendecido, fue mucho más pleno, fue mucho mejor que el primer estado antes que la prueba hubiera comenzado. Quiero decirte, a la luz de esta palabra, querido hermano, hermana, familia, que estás compartiendo esta reunión con nosotros, quiero decirte que hay un postrer estado de bendición que Dios quiere enviar sobre tu vida, que es mejor que el primero. Tomando la figura de esta cuarentena que estamos viviendo, de este comienzo de 2020, el postrer estado de este 2020 será mucho mejor que el primero. Si fuiste, escúchame esto, si fuiste bendecido antes, prepárate, porque lo que viene es una bendición mucho mayor y mucho mejor que la que antes tenía, porque nuestro Dios es un Dios de bendición. Básicamente, hablemos un poquito de esta palabra, de la palabra bendecir. Básicamente, bendiciones, si uno lo busca y estudia solo lo que significa la palabra, bendiciones, decir y desear el bien, declarar una palabra buena, invocar el bien sobre alguien. Pero, ¿sabe qué? En términos bíblicos, bendición es mucho más que eso. Repito, en términos bíblicos y bajo el concepto bíblico, bendecir es mucho más que eso. Bendición, mire cómo lo defino. Bendición es una impartición divina que faculta al hombre para que los
planes de Dios, los propósitos de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios se hagan efectivos en su vida. Repito, bendición es una impartición divina sobre la vida de una persona. Una impartición divina que permite que los propósitos, los sueños de Dios, los deseos, los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los designios de Dios, la voluntad de Dios se hagan efectivos en esa vida. Una persona que camina en bendición vive en los propósitos de Dios, vive en los planes de Dios, vive en los deseos de Dios, vive en la voluntad de Dios. Y en todo esto, mientras vive de esa manera, en todo es prosperado. Ahora, escuche esto. Cuando vemos este último capítulo en la vida de Job, encontramos un proceso donde Dios interviene. Y en ese proceso donde Dios interviene y Job, al dejarse ministrar por Dios y guiar por Dios en medio de ese proceso, es lo que permite que su postrer estado sea mejor que el primero. Lo digo de otra manera. Cuando vemos este último capítulo en la vida de Job, nos damos cuenta de que Dios mete a Job en un proceso y Job se deja guiar por ese proceso de Dios, y al dejarse guiar es lo que permite que luego Dios lo pueda bendecir y Dios pueda bendecir su postrer estado. Hay 4 cosas que quiero señalar o que podemos señalar de este texto que hemos leído, y 4 cosas que permitieron que Dios haga su obra en la vida de Job. En primer lugar, lo primero que quiero decir es que la bendición viene, escucha esto, la bendición viene cuando Dios te habla. Y allí se inicia el proceso de bendición y el proceso de restauración para llevar a Job a ese postrer estado. Todo se inicia o todo da inicio cuando Dios habló con Job. La bendición viene cuando Dios te habla. Dice el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job. La bendición siempre viene después que Dios te habla. No hay bendición sobre una vida, sobre una familia, sin una palabra. Porque toda bendición de Dios siempre está contenida en una palabra. Por eso es tan importante este momento que estamos teniendo de contacto con la palabra de Dios. Porque cuando Dios quiere bendecirte, lo primero que te da es una palabra. Permíteme señalar algunas cosas en este punto. Recibir una palabra de Dios es mejor que un milagro. Repito, recibir una palabra de Dios es mejor que un milagro. La palabra de Dios siempre supera las manifestaciones sobrenaturales. Y doy algunos ejemplos en las Escrituras, aparte de este de Job. Moisés vio una zarza ardiendo, que ardía y que no se consumía en el desierto. Fue una manifestación sobrenatural. Él queda impactado, porque ¿cómo puede ser que un arbusto del desierto esté envuelto en llamas y no se consuma? Pero no fue esta manifestación sobrenatural la que sacó a Moisés del desierto y lo llevó a cumplir su misión en la vida y su propósito en la vida. Nada ocurrió. Nada ocurrió hasta que Dios habló, y hasta que Dios lo llamó, y hasta que Dios dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es
santo. Lo que sacó a Moisés del desierto y lo llevó a vivir ese postrer estado en que alcanzó el propósito de Dios en su vida, no fue la zarza ardiendo, no fue la manifestación sobrenatural, fue que Dios le habló. Elías, otro ejemplo. Elías está escondido en una cueva. Dios está tratando con él. En medio de ese lugar hay tremendas manifestaciones sobrenaturales. Hay fuego, hay torbellino, hay un terremoto. Pero nada de eso sacó a Elías de su cueva, de sus temores y de su depresión. Fue la palabra de Dios que lo sacó de allí. Porque allí en medio de un silbo apacible Dios habla y le dice: Elías, ¿qué haces allí? ¿Qué haces encerrado en esa cueva? ¿Qué haces encerrado en tu depresión y en tus temores? Fue una palabra lo que lo sacó a Elías de allí y le permitió entrar en un postrer estado de ministerio que fue mucho mayor que el primero. Isaías es otro ejemplo. Él vive una experiencia tremenda. Ve el trono de Dios. Los cielos se abren, ve el trono de Dios, ve ángeles serafines, ve un carbón encendido que uno de los ángeles trae y toca su boca. Vive una experiencia increíble, sobrenatural. Pero nada cambió a este profeta, o lo que mejor dicho, lo que produjo un cambio en la vida de este profeta fue cuando pudo escuchar a Dios. Y allí el texto de Isaías 6 dice que escuchó a Dios que hablaba y decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fue cuando escuchó a Dios que se produjo una transformación y un cambio en la vida de este profeta, que él respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Saulo de Tarso es otro ejemplo del Nuevo Testamento. No fue cambiado, lo leímos en esta semana, la conversión de Saulo. Saulo no fue cambiado por esa luz que vino del cielo y lo envolvió y lo hizo caer al suelo. No, fue cambiado cuando él escucha a Jesús decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue una palabra la que produjo la transformación en este hombre. ¿Sabes qué? Puede haber una manifestación sobrenatural sobre tu vida. Puedes experimentar un milagro de Dios, pero lo que realmente producirá un cambio profundo, lo que realmente permitirá que pases a un postrer estado de bendición mayor, siempre será una palabra que venga de la boca de Dios. Por eso la importancia de la palabra y del mensaje de la palabra y de recibirlo con un corazón abierto. El capítulo 38 del libro de Job nos muestra que Dios le habla a Job desde un torbellino, pero una vez más, no fue el torbellino lo que bendijo a Job, sino la palabra que Dios le habló, o la palabra que él recibió de parte de Dios. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, otro punto que quiero resaltar aquí, la palabra de Dios pone un punto final y termina con toda clase de supuestos. Pone un punto final y termina con toda clase de creencias, de teorías, de conjeturas, de postulados. Cuando viene la palabra de Dios es punto final, ¿no? Y le pone fin a toda conjetura, a toda suposición, a toda falsa creencia incluso que nosotros pudimos haber abrigado en nuestro corazón. Cuando uno lee el libro de Job desde el capítulo 2 hasta el capítulo 38, uno encuentra allí que hay una guerra de palabras. Hablan los amigos de Job, que supuestamente la intención de ellos era venir a consolarle. Y cuando comienzan a hablar tratan de encontrar una explicación de por qué Job pasó lo que pasó.
¿Por qué tanta desgracia en su vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? Habla uno, habla el otro, habla Job, vuelven a hablar sus amigos que se consideraban, escuche esto, esos amigos que vinieron a visitarlo se consideraban gente sabia y entendida. Y hablan desde el capítulo 2 hasta el capítulo 31. Y luego desde el capítulo 32 habla a uno de los amigos que había permanecido bastante callado, que es Eliú. Y él comienza a hablar desde el capítulo 32 hasta el 37 tratando de dar su hipótesis. Y todos hablaron y nada cambió. Todos hablaron y todo siguió igual. Palabras, 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 opiniones, conjeturas, suposiciones, creencias. Conjeturas. Y cuando no tuvieron más nada que decir, ni sus amigos, ni Job, así cuando las palabras de los hombres se acabaron, aparece Dios en medio de un torbellino y le dice a Job: Job, ceñite los pantalones bien fuerte. Job, prepárate porque yo te voy a hablar. Y después que Dios habló, se terminó la discusión. Después que Dios habló, se terminó la confusión. Después que habló Dios, se terminaron las conjeturas, las suposiciones, las falsas creencias. Después que Dios habló, se acabó el drama. Se acabaron las acusaciones. Porque cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios pone punto final a todos los, y termina con todo lo oscuro, con todo lo incierto y con todo lo confuso. Por eso tenemos que entender el poder que hay detrás de una palabra. Cuando Dios nos habla, allí se inicia ese postrer estado de bendición. Todo se inicia así, con una palabra de Dios. Siempre en medio de los tiempos de sufrimiento, de prueba, de adversidad, lo que más necesitamos, ¿sabes qué? Es una palabra que le ponga punto final a toda esa incertidumbre, a toda esa oscuridad y a toda esa confusión que pueda haber sobre nuestra vida. El problema de muchos de nosotros y de mucha gente es que les cuesta entender esto. Están más interesados en lo que Dios hace que en lo que Dios dice, pero no entienden que lo que Dios dice es más importante que lo que Dios hace, porque si Dios va a hacer algo en tu vida, siempre va a iniciar de esta manera, con una palabra. Y la palabra, escucha esto, la palabra trae claridad. No solo pone un punto final a todo lo confuso, sino también la palabra de Dios trae claridad. Hasta ese momento en la vida de Job y en la situación de Job, todo era confusión. Había confusión en Job, había confusión en la esposa de Job, había confusión en los amigos de Job. Pero luego que Dios habló, ahora Job supo lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo. La confusión se fue. Cuando Dios habló, se aclararon las cosas. La guerra, esa guerra de palabras, cuando Dios habló, terminó. El diablo decía que Job servía a Dios por interés. Que Job servía a Dios, eso decía el diablo en el capítulo 1, porque el diablo también habló. Este te sirve por interés, porque tú lo bendices. Y porque él lo único que le interesa es todo lo que vos podés darle. La mujer habló también y le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Los amigos de Job decían que Job había pecado, que había un pecado oculto en la vida de Job y un pecado oculto que Job no había confesado y lo estaba ocultando y que él lo debía confesar para ser libre. Y como no lo estaba confesando y no lo estaba haciendo, por eso vino ese tremendo sufrimiento y ese tremendo castigo de Dios sobre su vida. Eso decían los amigos. Esas eran las conjeturas de sus amigos. Eliú, el último amigo que habló, decía que Job se tenía que acercar más a Dios, que lo que le estaba sucediendo es porque Job se había alejado de Dios y se había enfriado en su fe.
Por eso le dice, si tú te acercas, si tú buscas. Porque le está diciendo lo que a vos te ha pasado es porque vos no estabas buscando a Dios lo suficiente, vos no estabas cerca de Dios, te habías alejado, te habías apartado. Conjeturas, suposiciones, creencias. Guerra de palabras, el diablo, la mujer, los amigos. A un Job en medio de su confusión también él habla. Pero cuando Dios habla todo se aclara. En medio de este tiempo, usted y yo también estamos en medio de una guerra de palabras. Los periodistas hablan, los gobernantes hablan, los médicos hablan, los científicos hablan, las redes sociales hablan. Uno dice esto, uno dice lo otro, uno dice aquello otro. Hay una guerra de palabras en medio de todo este ambiente que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Lo que vos y yo necesitamos es una palabra de Dios que lo aclare todo. Y cuando Él te habla, vos tenés claridad. La confusión se va. Ahora, es interesante la historia de Job, porque cuando Dios habla, Dios no da explicaciones, pero pone un punto final. Cuando Él habla, pone un punto final a la crisis y, como dije, trae claridad. Y algo aquí que quiero señalar: cuando Dios habla, o cuando Dios habló a Job, lo mismo que cuando Dios nos habla a nuestra vida, Dios, escucha esto, no se detiene en el pasado. Dios no se detiene en el pasado, no se detuvo en el pasado de Job, sino cuando habló, trajo una palabra que delineó el futuro de Job, que diseñó el futuro de Job. Cuando Dios habla y trae una palabra, no solo pone un punto final a todas las conjeturas y suposiciones, no solo aclara, sino que esa palabra de bendición diseña un nuevo futuro para nosotros. Cuando Dios habló, Job supo lo que venía para el resto de su vida. Cuando Dios habló, Job supo que ese era el primer día de su mejor futuro. Cuando Dios habla, vos sabés que ese es el primer día de algo maravilloso que Dios va a comenzar a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. Porque la palabra aclara, la palabra disipa toda oscuridad. Allí, luego que Dios habló, Job habla. Y Job habla con Dios y le dice: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Porque cuando Dios habla se activa la fe. Una vez más en tu vida, porque la fe viene por el oír la voz de Dios. Y Job habló fe, dijo: Señor, yo sé que tú todo lo puedes hacer. Luego Job le dice: Señor, yo me doy cuenta de que estaba hablando lo que no entendía, cosas demasiado grandes para comprender, cosas demasiado maravillosas. Hoy me doy cuenta, Señor, de que te conocía muy superficialmente, solo de oídas, pero ahora me arrepiento de haber pensado todo lo que pensé, me arrepiento. Y le dice Dios: ahora sí yo puedo ver con claridad, ¿no? Porque cuando Dios habla, trae claridad, ¿no? Eso es lo que sucede cuando Dios se manifiesta con una palabra en nuestra vida. En segundo lugar, quiero decirte que escuche esto, la bendición viene primero con una palabra. Una palabra que trae claridad, que pone un punto final. En segundo lugar, la bendición viene luego que Dios acepte tu oración. El versículo 8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, le dice Dios a los amigos, ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por ustedes. Y el versículo 9 dice que fueron Elifaz y cada uno de los amigos e hicieron como Dios le dijo. Y dice el versículo 9, la parte final: y Jehová aceptó la oración de Job. Subrayo esto:
Jehová aceptó la oración de Job. En ese proceso de restauración al que Dios estaba guiando a Job, se inicia con una palabra, ¿no? En segundo lugar, lo lleva a dar un segundo paso, a que ofrezca una oración por sus amigos. Y la bendición viene cuando Dios acepta esa oración. Ahora escuche esto, Job tuvo que orar por sus amigos que lo ofendieron. Job tuvo que orar por sus amigos que lo hirieron con sus juicios, con sus presuposiciones, con sus deducciones, con sus creencias, lo hirieron con sus palabras. Y tuvo que orar por ellos. Ahora, para que Dios acepte la oración de Job, como dice el versículo 9, que Dios aceptó la oración de Job, Job tuvo que haber orado correctamente. Y para orar correctamente por alguien, uno tiene que tener el corazón sano. Repito, para orar correctamente por alguien, uno tiene que tener el corazón sano, libre de todo resentimiento, de todo rencor, libre de toda amargura. Job, para poder orar por ellos, primero tuvo que perdonarlos. Si no, la oración no hubiera sido aceptada. La oración, escucha esto, la oración que Dios acepta es la oración de alguien que ha perdonado a aquellos que lo hirieron. Repito, la oración que Dios acepta es la oración de alguien que ha perdonado a aquellos que lo hirieron, lo lastimaron. Jesús dijo, y cuando estén orando, perdonad si alguien tiene algo contra alguien, para que la oración sea aceptada. Esa oración que te permite pasar por ese proceso de restauración, de la bendición que te lleva a ese postrer estado. Lo primero que tenés que hacer para poder orar correctamente y esa oración sea aceptada es perdonar. Tal vez a alguno que me está escuchando en esta hora, Dios en este punto les está hablando y le está diciendo, quiero que ores. Y te puede estar pidiendo que ores por personas que te han herido, que te han lastimado, que te han producido un daño, y lo tienes que perdonar y tienes que orar por ellos para ser sano y para pasar por ese proceso que te lleva a ese postrer estado de bendición en tu vida. Ahora, lo segundo que quiero señalar acerca de la oración aceptada de Job es que la oración que Dios acepta, escuche esto, es la oración que pone la necesidad del prójimo por encima de la de uno, o por encima de la nuestra. La oración que Dios acepta es la oración que pone la necesidad del prójimo, del otro, por encima de la necesidad de uno. En realidad, cuando uno mira la historia de Job, uno se da cuenta de que Job tenía mucho más necesidad que sus amigos. Mucho más necesidad que sus amigos. Pero puso la necesidad de sus amigos por encima de su propia necesidad. Job todavía estaba enfermo. La enfermedad había avanzado terriblemente en esos días. Job lo había perdido todo. Y todavía hasta ese momento que él ora, nada de lo que él perdió le había sido restituido o él había recuperado. Pero ahí Job, Dios le dice, quiero que ores por ellos, quiero que los bendigas, ¿no? Entonces la oración que Dios acepta es la oración de aquel que pone la necesidad del otro por encima de la necesidad de uno. En segundo lugar, puedo mencionar, o en tercer lugar, hablando de la oración, que la oración que Dios acepta es la que pone todo en manos de Dios. Repito, la oración que Dios acepta es la oración que pone todo en manos de Dios. Job tuvo que dejar todo lo que estaba viviendo y sufriendo aún
en las manos de Dios para poder orar por sus amigos. Si no, no hubiera podido hacerlo. Tú solo puedes orar por la necesidad de otros cuando te despojas de tu propia necesidad, y la única manera que yo sé que existe de hacerlo es dejando aquellas cosas que aún te afligen y te pesan en las manos de Dios. Esto es tremendo, porque yo me pongo en el lugar de Job. Estoy enfermo, tengo necesidad de un milagro de sanidad para mi vida, tengo el corazón partido por todo lo que he perdido en medio de esta crisis, y tengo que orar por la necesidad de otros cuando yo mismo estoy en profunda necesidad. La única manera de hacerlo es, primero, poniendo la necesidad de otro en un primer plano y la nuestra en un segundo plano. Y en segundo lugar, para poder orar por otros, es: Señor, bueno, te entrego. Todos los que servimos al Señor en el ministerio pastoral, en el liderazgo, hemos vivido esta experiencia de personas que nos han llamado para que oremos por ellos, por alguna necesidad, por algún milagro, ¿no? Y a veces lo hemos hecho y nos mirábamos a nosotros y decimos: Señor, si yo estoy peor que él o peor que ella, yo también estoy sufriendo necesidades aún mayores que la persona por la cual yo estoy teniendo que orar o me está pidiendo oración. La verdad es que mi sufrimiento, mi prueba, mi dolor, mi necesidad es mayor. No es que los que oran por otros o nosotros que oramos por otros no tenemos nuestras propias necesidades, nuestros propios sufrimientos, nuestras propias luchas, nuestras propias oraciones que aún y anhelos que aún no han sido respondidos. Job estaba enfermo, Job estaba aún en medio de su dolor, pero ahora tiene una misión y Dios le dice: quiero que ores por tus amigos. Porque la bendición va a venir a tu vida, el postrer estado va a venir a tu vida luego que tú ores por ellos y que esa oración sea aceptada. Y Job, en primer lugar, tuvo que perdonar para poder orar. En segundo lugar, tuvo que poner la necesidad de ellos por encima de su propia necesidad. Y en tercer lugar, lo que Job tuvo que hacer para poder orar por ellos y que esa oración sea aceptada es poner sus propias necesidades y descansar en las manos de Dios. Yo sé, Señor, como dijo Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Job dijo: bueno, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Aquí está mi enfermedad, la necesidad que tengo de ser sanado. Aquí está mi familia, que lo único que me ha quedado es mi esposa. Todo lo he perdido, pero está en tus manos. Confío en ti, que tú harás. Y yo voy a dejarme usar para bendecir a mis amigos, para bendecir a otros. ¿Sabes qué? Yo quiero invitarte en esta hora a que pongas en manos de Dios todo lo que te aflige, todo lo que te preocupa en este tiempo, todo lo que todavía es incierto. Y mientras eso se resuelve, sirve a otros, bendice a otros, ayuda a otros, ora por otros, confiando de que Dios se encargará de tus necesidades, Dios se encargará de tus asuntos, Dios se encargará de ti, porque Dios tiene un postrer estado mejor para tu vida, para tu casa y para tu familia. Termino esta última parte con dos cosas, porque son 4 que le dije al principio que iba a señalar. La bendición viene cuando Dios te habla. En segundo lugar, la bendición viene cuando tu oración es aceptada. En tercer lugar, escucha esto: cuando Dios bendice, quita la aflicción. Repito, cuando Dios bendice, quita toda aflicción. Dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Luego que oró, ahí vino Dios. Dice: ahora déjame a mí.
ahora déjame a mí. Y Dios lo primero que hace es quitar la aflicción. Aleluya. Yo quiero decirte que Dios es un Dios que quita. Dios es un Dios que quita el pecado. Oh, lo digo de otra manera. Cuando Dios bendice a alguien, Dios quita el pecado. Quiero decirte algo más. Cuando Dios bendice a alguien, Dios quita toda maldición. Cuando Dios bendice a alguien, quita todo poder del infierno que pudiera haber venido sobre tu vida o que pudiera tener poder sobre tu vida. Cuando Dios bendice, Dios quita ese poder del infierno que se desató contra ti. Cuando Dios bendice, te quita toda atadura. Cuando Dios bendice, Dios quita. Tal vez hay cosas que tienen que ser quitadas de tu vida en esta hora. Y yo quiero decirte que la bendición de Dios viene para quitar aquello que te ha traído maldición, aquello que te ha esclavizado, aquello que te ha traído derrota, aquello que te ha traído ruina. Dios le dice a Isaías en ese encuentro: es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque cuando Dios te bendice y tú tienes un encuentro con Dios, Dios quita todo aquello malo que pueda haber en tu vida. Es un buen momento de esta reunión, antes de entrar al último punto y concluir, decirle a Dios: si es que quieres hacerlo, Señor, quita este pecado de mí, quita esta atadura de mí, quita este mal hábito, ayúdame a vencerlo, quita esto que está en mí, que está trayendo ruina, que está trayendo aflicción, porque cuando Dios bendice, Dios quita. Y yo estoy creyendo que Dios está queriendo bendecir tu vida y quitar de tu vida todo aquello que te ha esclavizado y que te ha tenido viviendo mal en todo este tiempo. Y por último, cuando Dios bendice, aumenta. Repito, cuando Dios bendice, aumenta. Él por un lado quita la aflicción, Él por un lado quita el pecado, Él por un lado quita la culpa, Él por un lado quita toda atadura y toda maldición. Pero el Dios que quita es un Dios que también aumenta. Dice el texto: y aumentó, mire esto, la bendición de Dios, la bendición del postrer estado. En el postrer estado de Job, Dios quitó la aflicción. Y en el postrer estado de Job, Dios dice aquí: aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble lo que había sido de él. Aumentó al doble su bendición. Porque cuando Dios bendice, el postrer estado, como mínimo, será bendición al doble. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos allí en sus casas dicen: Señor, recibo esta palabra? Cuando uno mira esa expresión, Dios aumenta, usted puede encontrar a lo largo de las Escrituras varias expresiones. Yo simplemente quiero mencionarlas rápidamente en esta conclusión. El Salmo 92:10 dice: pero tú, dice el salmista, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cuando la bendición de Dios viene sobre tu vida, Él aumenta tus fuerzas. ¿Cuántos en esta hora, en este día, están diciendo: recibo esta palabra y recibo esa bendición que aumenta mi fuerza como las del búfalo, y que permite que en esta semana que hoy inicia yo camine con esa unción fresca que viene del cielo? Mire, Caleb a los 85 años dijo él: tengo la fuerza, las mismas fuerzas de cuando tenía 40. Moisés tenía 120 años y dice la Biblia que no se oscurecieron sus ojos. Job dice que luego de esa prueba terrible, o de esa serie de pruebas terribles que vinieron luego de ese postrer estado. ¿Sabe cuánto duró ese postrer estado en la vida de Job? Dice que luego de la prueba Job vivió 140 años. Y como leímos, murió en plenitud, murió disfrutando de la vida.
Dios aumenta la fuerza. Recibe esto en este día. Isaías 9:3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dios no solo aumenta fuerzas, Dios aumenta la alegría. En este postrer estado de Dios sobre tu vida, en este postrer estado de bendición, Dios aumentará tu alegría. ¿Cuántos dicen amén? La tristeza, dijo Jesús, se convertirá en gozo. ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Proverbios 3:2 dice, mire esta promesa, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oh, gloria a Dios. Recibimos esta palabra hoy. Largura de días y años de vida. Y no solo eso, paz. Dios aumenta en este postrer estado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. ¿Cuántos los reciben ahora? Dice, Señor, recibo largura de días y años de vida y recibo paz en medio de este tiempo. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, porque Dios también aumenta la fe en este postrer estado. Decí conmigo, recibo en este tiempo un aumento, un fortalecimiento, un incremento de mi fe. Segunda de Corintios 9:10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, repito, porque creo que la primera parte no me de la lectura de este versículo no me expresé muy bien y quiero hacerlo correctamente. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, ese Dios, dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Proveerá y multiplicará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios no solo aumenta fuerzas, Dios no solo aumenta la alegría, Dios no solo aumenta la fe, Dios no solo aumenta y añade días y aumenta la paz en nuestra vida. Dios también provee y aumenta los recursos de cada uno de nosotros. En este postrer estado viene un aumento de recursos. No vas a salir de esta prueba con menos, vas a experimentar aumento. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres como de mujeres. En medio de este tiempo, nuestros templos están cerrados. Todavía no podemos reunirnos en grupos bíblicos en nuestros hogares y en las casas. Y sin duda que el plan del enemigo era detener el avance y el crecimiento de la iglesia, pero nosotros tenemos promesa y tenemos palabra que en medio de este tiempo los que creían en el Señor aumentaban más. Viene un aumento. Dice Isaías 26:15, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso. Oh, el pueblo de Dios en medio de este tiempo va a aumentar. El número de los que creen en el Señor va a aumentar grandemente. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando volvamos a reunirnos en nuestro templo como lo hacíamos antes, vamos a ver esto hecho una realidad. Vamos a ver un aumento de creyentes, un aumento de gente que se va a añadir a la iglesia como nunca antes hemos visto. Porque cuando Dios interviene, y ahora estoy concluyendo, cuando Dios interviene en nuestra vida y cuando Dios nos bendice, Dios quita y Dios aumenta. Y bendijo, versículo 12, Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y yo quiero que leas este versículo conmigo y lo hagas personal.
y digas: y bendijo Jehová mi postrer estado más que el primero, el postrer estado de mi familia más que el primero. Viene, mi hermano, un postrer estado de Dios para nuestras vidas. Un postrer estado después de este tiempo de cuarentena. Viene un postrer estado que va a ser más bendecido y que va a ser mejor que el primero cuando se inició recién este tiempo de cuarentena. Viene un tiempo de tremenda bendición de Dios. Quiero que allí donde estás cierres tus ojos. Si estás en familia, te tomes de la mano de tu familia, porque yo quiero orar para cerrar esta palabra y declarar bendición. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que ha venido para ti, que Dios te habló en esta hora, recibe, decí conmigo: recibo esta palabra, recibimos esta palabra. Una palabra que pone punto final a toda confusión, una palabra que pone punto final a toda falsa creencia, una palabra que pone punto final y trae claridad a tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Una palabra que te introduce a un postrer estado de bendición. Declaro en esta hora que Dios en este tiempo aumenta tus fuerzas. Declaro que aquellos que comenzaron a mirar esta reunión y al comenzar a mirarlas reconocían que estaban débiles, estaban flojos. Ahora, en esta hora, Dios te fortalece, mi hermano. Aquellos que estaban a punto de abandonar, de renunciar, en medio de sus conjeturas, suposiciones, confusión, angustia, pero hoy recobran nuevas fuerzas, reciben nuevas fuerzas. Hoy tu fe se fortalece en Cristo Jesús. Recibe esto. Dios aumenta tu fe. Dios aumenta tu paz en esta hora. Dios aumenta en esta hora. Aún va a haber aumento de recursos sobre tu vida, porque Dios ha decidido bendecir tu postrer estado más que el primero. Padre, gracias, porque nos has permitido tener un momento con tu poderosa, viva y eficaz palabra. Y gracias porque es tu palabra la que nos afirma. Es tu palabra la que diseña nuestro futuro. Lo que diseñan nuestro futuro no es la palabra de otras personas, ni de los gobernantes, ni de los periodistas, ni de los científicos, ni de los infectólogos, ni de nuestros seres queridos o amigos que puedan opinar y decir. La palabra que delinea nuestro futuro es tu palabra, y en ella hoy nos paramos. Nos paramos seguros y nos paramos confiados, porque tu palabra dice que va a haber un buen futuro para nuestra vida y para nuestra familia, que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, aunque el momento que estemos viviendo hoy sea complicado, sea difícil. Di conmigo: Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti. Decilo allí donde está. Dile: echo toda mi ansiedad sobre ti y descanso, porque tú tienes cuidado de mi vida, de mi familia, y tú harás milagros de bendición extraordinarios. En este momento, Dios, quita de tu vida, de tu casa y de tu familia todo lo que ha traído aflicción, dolor, angustia, todo pecado, toda atadura, toda maldición. Dios la quita de tu vida, establece la bendición y Dios te introduce a un postrer estado de bendición que será mucho mejor que el primero. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra o de muerte,
Yo no temeré, no, no, no temeré. Desierto, lugar de lucha, de dificultad. El adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo de una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Sí. Oh, oh. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor y aunque yo camine por el valle de sombra o de muerte, yo no temeré, no, no, no temeré. Desierto, lugar de lucha, de dificultad. El adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo de una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Declare conmigo: yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos arriba, todos cantando. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Declárelo conmigo en ese día: vencí, vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Levante su voz con más fuerza y declárelo: vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Heredero de victoria. No quiero terminar esta reunión. Tengo carga en mi corazón porque posiblemente haya alguien que nos haya estado acompañando y nunca entregó su vida a Cristo, nunca rindió su vida a Cristo, nunca hizo una oración de entrega. Y yo quiero invitarte a que lo hagas. Si realmente sientes hacerlo, allí donde estás, decís: Señor Jesús, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo hoy reconozco que te necesito, abro mi corazón a ti, necesito tu bendición.
esa bendición que quita todo pecado, esa bendición que quita toda culpa, esa bendición que trae una nueva vida, esa bendición que trae un postrer estado que es mayor que el primero. Hoy reconozco mi necesidad de ti, decirle, y hoy te recibo, Señor Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Límpiame en esta hora y transfórmame en una persona nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a que nos escribas, a que te pongas en contacto con nosotros, porque queremos guiarte en este nuevo tiempo en tu vida. Dios te bendiga. Ahora sí. Yo sé que viviré para testificar. Claro que sí. Toda esta semana, y como estamos viendo en el libro de Hechos también, cómo la iglesia primitiva testificaba, y cuanto más lo perseguían, dice la palabra, así es, ellos más se multiplicaban. Nosotros también vamos a dar testimonio del obrar de Dios en nuestra vida. Queremos ir cerrando esta reunión y lo hacemos a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Estamos en un tiempo especial, no lo podemos hacer de manera presencial, pero tenemos una cuenta a la cual usted puede hacer transferencias o puede hacer depósitos, sino también ponerla en un sobre, alcanzarla en la iglesia por la mañana o guardarla y cuando sea el momento de volver a reunirnos, llevar así la ofrenda. Pero esto es una siembra y es una semilla que no hay que comerla, hay que plantarla y ver después los frutos, como veíamos en el grupo bíblico también. Así que bendigo tu mesa, tu trabajo, Dios te prospere, y así como también lo estuvimos viendo en la palabra, que el Señor restituye al doble todas las cosas y Él aumenta. Así que esperamos. Esto así a nosotros es. No nos hace más pobres, el dar no nos debilita, al contrario, damos así y el es. Señor nos aumenta y nos multiplica. Más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Bien, y cerramos esta reunión y recuerda esto, te espero hoy a las 20:30 horas en vivo. Vamos a consagrar la semana a Dios, vamos a tener un momento de oración por las necesidades. Podés ya estar escribiéndonos tus motivos de oración, porque vamos a estar presentando cada necesidad en la presencia de Dios. Y vamos a tener un cierre de día extraordinario declarando la bendición de Dios sobre nuestra vida. Nos vamos con estas hermosas declaraciones ahora de nuestros queridos hermanos. Es nuestro deseo que tengan un día bendecido, prosperado y en victoria. Que Dios los bendiga. Tengas una linda semana, bendecida y próspera en todo. Nos vemos. Dios te guarde, te cuide de todo mal y te muestre su favor. Bendecida semana. Que Dios te fortalezca esta semana y te dé sabiduría de lo alto.